no es correcta la apreciación de que no puede haber pacto fiscal con este asunto de que no hay estatuto o que no han sido... Primero, ¿han sido entregados definitivamente los datos del censo? A ver, lo primero que hay que establecer es que el gobierno no solamente que los entregó oficialmente los datos mediante decreto, sino que lo dice el distribuyó. propio decreto, sino que lo está aplicando. Así es. Para todo. Así porque es. la última ley financiera, y están los informes, la ley financiera, lo hace estrictamente sobre los datos y el decreto, los datos oficiales del censo. Eso es importantísimo, pues, yo decía, a ver, en determinado momento para ser testimoniales hasta una acción de cumplimiento debemos llevar a Sucre. No importa, al final de cuentas uno sabe que responde el tribunal, pero para ser testimonial, que lo hemos demandado, estamos demandando. Sí. Imagínate, Carlos, que te la rechace la acción de cumplimiento, porque hay un cumplimiento pero que te diga el tribunal, sin embargo, en 90 días deberá sentarse a elaborar una propuesta. O que te digan, no has agotado todas las instancias, que es lo peor. Claro, y el otro tema de fondo es que veo, a ver, la Constitución en primer lugar tiene un modelo. O sea, tiene una condicionante de estructura institucional. El modelo de la ley marco autonomía, que no tiene término para elaborar estatuto ni carta orgánica, la Constitución le da una pirámide que señala uno. Así es. A la anterior, la del 67, era diferente, es decir, los decretos, porque no era autónomo, este país era desconcentrado. Los decretos estaban por encima de las ordenanzas y todo, porque habían dos niveles de gobierno nomás. Había el nacional implementado, a pesar que la Constitución del 67 hablaba, ¿no? Y había el municipal. Entonces era la pirámide con los 5 niveles. Tu ley nacional está igualita que la ley departamental o municipal. Lo único que nos diferencia son las competencias. Donde yo soy competente, tú no eres, así más o menos. Por eso hay las concurrentes y compartidas que vamos juntos. Así es. Sí, entonces... ese pacto fiscal no tiene absolutamente nada que ver con el estatuto. ¿Por qué, Carlito? Porque el estatuto no te va a dar menos ni más plata, ni va a modificar la estructura fiscal del país. Es decir, no te va a legislar sobre los hidrocarburos. Sí, además que no se pretende modificar la estructura pero también la fiscal. carta orgánica, porque no podías hacerlo, pues, ¿no? Porque los ingresos son nacionales. Claro. Y tenés ingresos propios, locales y todo, pero eso es otra cosa, por decir que lo podés hacer por ley, por ejemplo. Entonces, el tema de fondo es que las cartas orgánicas ni los estatutos no van a distribuir ni van a determinar la política fiscal del país. O sea que quien diga es un absurdo, quien diga, efectivamente el estatuto es el que va a marcar, no, porque las competencias efectivas están en la Constitución. Siguen siendo marcadas por Constitución, es lo que yo decía el otro día. No están exactamente, ¿no? Entonces, eso es un absurdo, por decir, ¿no? Eso es un absurdo. Porque la misma Constitución te está diciendo que no hay competencia si no hay recursos. Es decir, termina la repartija competencial y el artículo 304, párrafo cuarto, le reparte a los indígenas y el 305 a las demás. Sí, y además pone la condición, nadie puede recibir una responsabilidad sin tener su cosa que ya se había inventado. Percy Fernández el año 94 no le recibió las escuelas ni los hospitales, no vinieron y firmaron un convenio de dónde iban a salir los recursos. Ese es un antecedente, por ejemplo. El otro antecedente, una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001. Hoy le acepta todo, no importa cómo venga el recurso. Lo que sea, y dice que está bien. Entonces, el 2001 se dictó una sentencia del tribunal que, si bien dijo que hay una jurisprudencia muy interesante ahí, que dijo que no se podían aplicar los datos del censo del 2001 para las elecciones del 2002 y nos quedamos así, ¿no es cierto? En la famosa ley Tuto Quiroga, pero en la jurisprudencia dijo que los recursos y los datos del censo era para la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales y hay una jurisprudencia constitucional. O sea, lo que ahora se está peleando son derechos fundamentales, que no se equivoque la gente, que de aquí en el tiempo la gobernación, si no hay pacto fiscal, va a tener problemas con los hospitales de tercer nivel. O sea, va a seguir lo desastroso que es ahora, por ejemplo, el San la maternidad, porque es enteramente responsable del tercer nivel. Ya el otro día el ministro, un problema que hubo en camino, un bloqueo, dijo si los hospitales de segundo y tercer nivel ya no son nuestros. Sí, señor, ¿no? Sí. Entonces, pero no hay eso, para eso son los recursos. Ese es el tema de fondo, es decir, derecho fundamental. La manera de acceder a ellos por la vía de coparticipación es un proyecto interesante porque no modifica absolutamente ninguna ley del Estado, sino ese
esa propuesta es la más... es inteligente, ¿no? Es la más inteligente y simple, si vos querés. Sí. O sea, se la han hecho simple al gobierno. ¿Por qué? Porque le han dicho, todo lo demás no se toca, pero también no se toca la coparticipación de otros impuestos. Por ejemplo, el ITF, por ejemplo. Así es. O sea, y nosotros siempre hemos planteado de que la coparticipación tributaria es de todo. ¿Por qué? Porque el anterior gobierno y este gobierno está acostumbrado a generar otros niveles impositivos y le pone, este impuesto no es coparticipable. Claro. Te hace solo 8 que eran y ahora están 7 en la propuesta. Ese es el tema. Pero a lo que a mí me llama la atención es que, a ver, el gobierno desde el año 2007, mediante un decreto, no recuerdo el nombre, ha venido manejando los recursos indígenas. Solamente, Carlito, para que te dejes una idea. Es un montón de plata. Del IDH, sí, del 2007 al 2008, del IDH, del 2007 al 2008, para los pueblos de la provincia cordillera, el pueblo guaraní, para la APG eran 2.030.000 $. Sí, señor. Todingo, 600 se va al INRA, 700 al Ministerio de Infraestructura, 600 a Salud. No tocan un solo centavo. Casi eso es una barbaridad. Es la idea de ustedes están aprendiendo a caminar, no pueden manejar plata. Eso es una barbaridad porque la Constitución dice, y reitero yo, el 304 dice que directamente debe ir a las cuentas indígenas. Claro. No tiene absolutamente igualito que la igualito que los demás. coparticipación. Sí. Hay un tesoro departamental, municipal y un tesoro indígena. Y así lo dice la Constitución. Entonces, esto es una violación permanente, o sea, de los derechos fundamentales. A partir de ese decreto se han ido administrando todo. Ojalá fuera y dijera uno, no, si son para las Bartolinas, no. O sea, ni siquiera ellas la manejan. O sea, los ministerios. Te hacen política de vivienda, ya, venga, y yo lo hago todo, pues así, con la plata indígena. Cierto. Ese es otro tema que hay que tocarlo, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tema que... Y el otro tema de fondo es que todas esas disposiciones transitorias con relación a los recursos, el gobierno creó, y que están en la ley marco autonomía, creó una estructura firme. O sea, y eso es terriblemente peligroso y van a haber serios problemas cuando vamos a enfrentarnos por el pacto fiscal, porque va a haber confrontación. ¿Por qué, Carlito? Porque resulta que todas las leyes financieras han ido cercenando todo y se han ido a otros proyectos, programas. La ley, por ejemplo, las leyes financieras son una. Después la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo. Le lleva directo 10 y no tenés absolutamente qué hacer. Sí, sí. La ley de juegos de azar, que es compartida, se lleva todo. No te deja un solo centavo. Y te dice, sí, pero hay un impuesto a la autoridad del juego que usted recibe 15%. O sea, olvídalo. ¿No es cierto? La ley de telecomunicaciones, cuando es compartida. Yo digo, si no querían compartir nada, ¿por qué lo pusieron? Pues claro. Como exclusiva, como privativa, lo hubieran tirado nomás y listo. O sea, todas esas leyes te van cercenando recursos y han generado una política de Estado, están generando una política de Estado. Eso, por ejemplo, es lo que hay que deshacer. Esa estructura jurídica a mí me preocupa mucho porque todas las leyes centralizan recursos y la ley, por último, de creación de impuestos. El pacto fiscal no es solamente la distribución, sino es generar la condición para que vos te generes tu propio recurso. Resulta que la ley 154 te ratifica los mismos del ámbito municipal. O sea, esto no es nuevo, Carlito. Esto de decir, no queremos pacto fiscal, no es nuevo, porque hay una estructura jurídica. Antes era otra... Las mismas disposiciones transitorias de los vehículos, de los inmuebles, por ejemplo, en el tema municipal y las transacciones, te la ratifica la ley 154 y dices, todos los demás impuestos son del nivel central. ¿Qué vas a crear vos, por ejemplo? Igualito lo hace con el gobierno departamental. Le ratifica todo y le dice todo. Le da al municipio como gran cosa la chicha de maíz, el impuesto a la chicha de maíz, o sea, cosas así. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un modelo. Bueno, los trenes Cochabambinos se hicieron con la chicha de maíz hace cuánto tiempo. El famoso impuesto a la chicha, que era un y también a la Corambia, bueno, cuando con un auto supremo no había tribunal. Se anuló el impuesto al cuero, pues la verdad, imagínate ahorita con ese impuesto, por ejemplo, siendo municipal. O sea, son en el Bénico, son 2 millones, ¿no? de cabeza. ¿No? Entonces, ahora, pero el tema de fondo es, lo veo que, por eso el otro día el vicepresidente, no sé si será torpe o sincero, porque decía, no, digo, el pacto fiscal es un proceso de largo aliento, porque hay algunas regiones que le van a dar a otras. Si estamos hablando de la distribución del TGN, pues, ¿no? No estamos hablando de la distribución de los... Uno que no lo ha leído y dos, ahí lo que quiere es buscar un enfrentamiento entre regiones para que los unos no estén de acuerdo y decir, bueno, no hay consenso en tratar el tema. Yo creo también, Carlos, que el modelo,
O sea, el modelo de la Agenda 2025, ¿no? Que hemos tenido que rebatirle todo el modelo de la Agenda 2025, no está, por ejemplo, la profundización de las autonomías. No, pues. Está, o sea, claro, es contrario, no está, por ejemplo, el modelo de seguir interviniendo en la economía, o sea, de no dejar espacio de poder a los municipios. ¿Cuándo se va a hacer efectiva por lo menos la Constitución como está, con la autonomía, con las competencias para la autonomía, con los recursos? ¿A partir del pacto fiscal? Sí, ¿o sin pacto fiscal no hay autonomía definitiva? Claro, definitivamente, o sea, las autonomías, a ver, yo siempre uno cuando hace algo el gobierno hay que leerle las letras chicas al gobierno, o sea, siempre es así, ¿no? Está en la ley última que ha dictado, ¿no? Hay que leerle las letras chicas al gobierno. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, dice, uno tiene dos caminos, ¿no? O va a la confrontación o espera que este se justifique para decir, todo esto son un fracaso, mira, este modelo es un fracaso, para seguir, o sea, operando. Esto es un fracaso. Y el otro tema de fondo es que la Constitución en realidad solamente ha dado un maquillaje a la democracia. Después, absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay unas autonomías que hasta ahora no despegan ni van a despegar. ¿Por qué? Porque los alcaldes, los gobernadores, las asambleas siguen funcionando con el Estado republicano, Carlito. Es decir, siguen funcionando con disposiciones adicionales y transitorias. Entonces, no hay autonomía. No puede haber ejercicio autonómico. Si bien te han transferido algunas competencias de responsabilidades como la salud, por ejemplo, que es un caso patético, que te dicen el tercer nivel es enteramente de usted, gobernador. Porque las otras siempre estuvieron, los otros ingresos son eternos. Carlito, la gestión del gobernador es la gestión que está haciendo con los recursos de la prefectura. Y cuando era prefecto. Exactamente, por eso la gestión del alcalde es la gestión de la participación popular. Es el 20%. Exactamente. Y obviamente que la economía ha crecido y tiene sus ingresos propios que han crecido, obviamente, vehículos, transferencias, ¿no es cierto? Y muebles. Entonces, hay un Estado que está en constitución como plurinacional autonómico, pero en la práctica funciona como un Estado republicano, desconcentrado y descentralizado. Te meten cartas de crédito, te meten congelamiento, te meten todo y te controlan tus recursos. Es decir, te dicen, vamos a emplear esta política de Estado, pero sus recursos usted, le vamos a sacar para pagar. La renta de dignidad empieza así. Sí, todo señor. Eso es por eso digo, esto no parece muy simple, o sea uno la mira la propuesta y es muy simple, para que te digan sí, si vos querés, ¿no? Pero es muy complejo ya en el terreno, o sea, del ejercicio. ¿Por qué la gente no grita y nada? Porque obviamente pues no has planteado un aumento, ¿no? Si a vos te deben 20 y te pagan 25, vos feliz mejor, pues, claro. O sea, lo que es en el municipio, pues, bueno, o sea, y el otro tema es, yo digo, la correlación de fuerzas políticas. Es muy difícil pelear con un gobierno municipal como el que tenemos ahora, pues. O sea, de ser reivindicador de derechos, ¿no? De decir, no, por más que nosotros no gastemos, que no tiene nada que ver las ejecuciones presupuestarias, ¿no es cierto? Esto es lo que le corresponde. Es un tema de cumplimiento de la ley, pero es para derechos fundamentales. Queremos hacer todo ese hospital de segundo nivel, queremos un seguro materno-infantil gratuito para todos. Sí. O sea, lo que queramos, ¿no? Porque estamos funcionando con disposiciones transitorias que funcionaba el Estado republicano. Claro, esa es la realidad, por ejemplo, del país. Esa es la realidad de las autonomías. Ok, te agradezco mucho. Creo que ha sido muy aleccionador y la gente tiene que sacar conclusiones que no es que nosotros estemos manipulando cuando decimos esto es posible hacerlo por esto y esto y esto. Lo que estás explicando es un tema de derechos fundamentales, por lo tanto es un tema de vida ciudadana. Es decir, si hay que pensarlo de que algún día va a haber renovación política en Santa Cruz y necesitamos mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, mejor ordenamiento vehicular, o sea, inclusive eso subsidiar si vos querés servicios. Eso es con la ciudad y lo otro es con... Si querés subsidiar servicios, subsidiarlo al transporte, subsidiar los mercados, etcétera, no importa, ¿no? Pero esa es la autonomía y ese es el modelo, ese es el verdadero con modelo. todas sus deformaciones que tenga. Gracias, Oscar. Gracias. Vámonos al corte.